Todo lo que hemos compartido, ya que estamos acá de modo presencial, se vale si hay alguna cosa que no se capta o está como dudoso, se pueda preguntar, levanten la mano, y por qué tal parte, por qué eso, o a mí no me enseñaron así nunca, o así yo no entiendo, o si me equivoqué también me corrigen, por ahí me equivoco, dije algo errado, entonces si ustedes tienen la precisa, entonces completamos el estudio. Pero vamos a ir analizando parte por parte. ¿Está bien? Este tema. Bueno, el capítulo 2 de Santiago arranca así. Primero voy a hacer una lectura general para después quedarme en la parte donde quiero analizar. Amonestación contra la parcialidad. Hacer acepción de personas. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor, Yeshua HaMashiach, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y el contexto histórico de este relato era que en la antigüedad ellos tenían la costumbre de, esto arrancó con los fariseos. Ustedes saben que los fariseos fue un grupo que se levantó para hacer oposición al movimiento de los saduceos, que era una élite principal del judaísmo que estaba unida con el poder. Primero con los asmoneos, después también con los romanos. Entonces los fariseos surgieron más bien como un grupo para apoyar al pueblo, para estar más con el pueblo, y como en el templo solamente podían acercarse la gente de jerarquía, gente de posición buena. Entonces los fariseos empezaron a establecer lugares de reunión en los pueblos, donde también la gente podía ir y a leer la Torá y acercarse a Dios de la manera que los fariseos les enseñaban. Entonces fue una forma de, ¿cómo se puede decir?, hacer más sencilla las reuniones y hacerle entender también al pueblo que no necesitaba 100% estar en el templo para recibir al Todopoderoso. ¿Quiénes eran esos? ¿Quiénes eran esas personas que hacían ese tipo de reuniones? Los fariseos. ¿Dónde lo hacían? En todas partes. ¿En qué? En lugares de reunión que después se llamaron sinagogas. La palabra sinagoga significa lugar de reunión. Entonces, ¿qué fue aconteciendo? Que los saduceos, viendo eso, veían que su popularidad iba bajando y los fariseos iban creciendo. Entonces ellos ya eran mal vistos, ya los vendidos, los vendepatrias, los que están ahí con el poder. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los saduceos? Empezaron a invitar a algunos de estos líderes fariseos también a sus reuniones y empezaron a hacerles miembros también del famoso grupo llamado Sanedrín, que era como una asamblea de judíos donde ya podían estar también representantes de
los fariseos y otro grupo. Y no solo eso, también empezaban también a visitar las sinagogas. Este jueves va a visitar el saduceo tal la sinagoga de Luque. Entonces los líderes fariseos ahí de Luque, ¿cómo se sentían? Nos va a visitar un saduceo importante. Preparaban todo el ambiente ahí, preparaban los mejores asientos para recibir a esa autoridad. Y después los saduceos también ya les llevaban con ellos a algunos líderes importantes romanos, algunos centuriones. Y se sentaban también ahí, escuchaban ahí. Y recibían todo tipo de halagos. Entonces, ese día que iba a venir autoridades importantes, las personas más de apariencia más humilde y sencilla eran: hoy no queremos que ustedes estén acá, porque hoy tenemos visita importante, así que, o si no, ustedes entren después, cuando pasen algo así, ¿no? Eran excluidas. ¿Entienden este sistema? ¿Esto dónde se estaba practicando o quién estaba practicando? Los judíos con sus reuniones en su sinagoga. Entonces, cuando acá Santiago está tocando ese tema, es porque él está viendo que esta práctica, ¿a dónde se está ahora trasladando? También en el movimiento de los creyentes en Yeshua. También ya estaba ocurriendo la misma cosa. Cuando llegaban personas importantes, ellos ya le querían hacer a un lado a los que tenían apariencia más sencilla y más humilde. ¿Me están captando? Bueno, esto es lo que está hablando acá. Hermanos míos amados, hoy no ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales. Cuando está hablando acá es oprimen los ricos y los arrastran a los tribunales, precisamente se está refiriendo a autoridades, a jueces, que ellos son los que maltratan muchas veces al pueblo, los que hacen que vayan presos. Entonces está hablando de políticos. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. También ellos mismos menospreciaban muchas veces a Yeshua, a su maestro de ellos. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjense que Santiago está diciendo que menoscabar y menospreciar a alguien por no tener poder o posición política o recurso alto es quebrantar la Torá. Vos estás quebrantando la Torá al hacer eso, al tener en poco a otra persona por no ser de alta sociedad. ¿Y eso ocurre o no ocurre en nuestros tiempos? ¿Ocurre o no ocurre? Ustedes saben que en Bolivia hay iglesias que es para la alta sociedad. No sé si acá, porque yo no visité muchas iglesias acá, pero en Bolivia sí he escuchado mucho. Y hay iglesias que son solo para la alta sociedad, donde también puede ir alguien de baja sociedad, pero no es buen visto, o sea, no se le ve bien, entonces ya no se siente cómodo. No encaja, no le habla, no le hace mucho caso, el pastor, los líderes ahí no le prestan mucha atención. Entonces prefiere irse a una iglesia donde es más popular, ¿no? Más onda, así, ¿no? Más chévere. Entonces se ha creado una clara diferencia entre iglesia de ricos y iglesia de pobres. Ustedes saben que en Bolivia hay la diferenciación de raza, ¿no? Están los paseños, lureños, y están los cruceños. Entonces, allá vos te vas a una iglesia de cruceños, vos ves puro cruceño. Y una iglesia de paseños, potosinos, ves puro potosinos, lureños y paseños. Ocurría que antes, cuando yo estaba allá guiando la congregación, cuando yo tenía un grupo de cruceños, y ellos llegaban y veían que había otro grupo de paseños, me decían: ¿por qué vos permitís en tu congregación a estos paseños que vengan acá? No tenés que darle mucha importancia. Estos son personas traicioneras, así me decían. Así me decían un poco. Increíble, ¿no? Pero venía para escuchar la palabra, ¿no? Pero eso es parte de su mentalidad de ellos. Entonces, algo así ocurría también. Entre judíos, gentiles, personas de alta sociedad, personas de media clase. Bueno, continuemos.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y esta palabra de matar se refiere más bien a menospreciar. Porque recuerden que el propio Yeshua dijo, si vos le menosprecias, le decís necio, fatuo a alguien, le descarga ira contra él, es lo mismo que le estuviera matando. Así hablar y así hacer, versículo 12, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Y atiendan un punto. Cuando Israel estaba en Egipto, ellos tenían una ley, la ley que era guiada por, o sea, dirigida por los líderes, los faraones. Esa ley ellos aplicaban a su vida. Pero esa ley era siendo ellos esclavos. Entonces, ¿cuándo ellos recibieron una ley de libertad? Cuando fueron liberados de Egipto. Por eso cuando ellos salieron de Egipto, ellos fueron libres primero de la opresión del faraón. Pero después, llegando al monte Sinaí, ellos recibieron, ¿qué cosa? Allá está escrito, la ley de la libertad. Entonces, ¿alguien quiere saber qué es la ley de la libertad? Es lo que ellos recibieron cuando salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí, o sea, la Torah. Hay una nota ahí, ¿no? Vamos a ver nota 12. Salmo 119, 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, ¿a qué ley se le llama ley de la libertad? A la Torah, a la ley que recibieron en el monte Sinaí. Esa es la ley de la libertad. Amén. Bueno, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, juicio sin misericordia, porque juicio sin misericordia se hará a aquel que no hiciere misericordia. Y después una palabra interesante, la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio es cuando vos recibís una sentencia sobre algún pecado, alguna transgresión contra la ley. Se te ha juzgado. Ese es el juicio. Pero ¿qué es la misericordia? ¿Qué era el juicio? Cuando se te ha establecido alguna sentencia por haber quebrantado algún mandamiento. Pero ¿qué es la misericordia? Algo así. Cuando los jueces o el juez entiende que tu vida o la oportunidad que tenés de vivir es más importante que lo que cometiste. Así, entiende. ¿Me están captando? Pero eso tiene que entenderlo un juez o unos jueces. Para eso tiene que saber muy bien la categoría de la persona. Entonces acá dice que triunfa sobre el juicio. Quiere decir, cuando ese juez entiende el valor de la vida de una persona, lo que puede aportar esta persona a la sociedad, lo que representa que esta persona viva o continúe, entonces eso tiene más valor que el pecado que ha cometido. Ahora no podemos decir, pero depende del pecado que ha cometido, ¿no? Y eso dependería de las reglas que tengan ellos. ¿Se acuerdan de un pecado que Yeshua perdonó y que ellos querían condenar a muerte? El adulterio. ¿Por qué el adulterio tenía pena de muerte? Generalmente porque contaminaba la tierra, porque hacía que el país caiga en maldición. Y generalmente también porque era una práctica a dioses. Y por eso ellos decidían eliminar a tal persona. ¿Entienden ese punto? Pero cuando el juez entendía que eso no es el caso de esta persona, entendemos bien esto. Por más que hubo ese adulterio, la misericordia triunfaba sobre eso.
Entonces, todo, por eso la ley es para meditar, analizar, y no es para aplicarla así rajatabla, como algunos dicen. Por eso los jueces se reunían, por eso debatían. La propia Torah dice que cuando hay algo que no encaja muy bien, entonces que se decida por mayoría, por los que están como autoridad en ese momento, así dice. Por eso es muy importante. Y Yeshua entendió eso, por eso le aplicó la misericordia a esa mujer. Amén. Bueno, hay una nota 13, dice, bueno, hay textos acá, dice, cierto día un experto en la ley religiosa, esto está en Lucas 10:25, se levantó para probar a Yeshua con la siguiente pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Miren, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yeshua le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué dice? Y segundo, ¿cómo lo interpretas? No simplemente qué dice, sino cuando vos lees la ley, ¿qué captar de la ley? ¿Qué entender de la ley? Y después dice, el hombre contestó, ama al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así dijo el intérprete de la ley, porque eso era el resumen de la ley. Yeshua que le dijo, correcto, muy bien, le dijo Yeshua, haz esto y tendrás la vida eterna. Yeshua es mentiroso, Yeshua le engaña a esta persona, por más que él le está diciendo para tentarle, Yeshua no va a caer en su trampa. Está bien, dijiste lo correcto, hace eso y vas a tener la vida eterna. Pero el resto de la historia nosotros sabemos que él no estaba cumpliendo eso. Por eso después le explica la historia del samaritano y todas estas cosas. Levítico 19:18 dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tu hermano, contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Ama es servir, hacer lo correcto por la persona que está cerca tuyo. Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Pero le sigue otro, dice Yeshua. Y vamos a ver en Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento que acabamos de leer en Deuteronomio? Yeshua dijo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Pero Yeshua le agrega otro, o sea, no es que le agrega a él, completa. Y el segundo es semejante, ¿qué significa? Igual o parecido. ¿Se puede decir igual también? Semejante, son semejantes. Tiene algo que le parezca. O sea, en pocas palabras, lo que Yeshua te dice, si vos querés cumplir el mandamiento, el gran mandamiento, tenés que estar también igual con el semejante, con el mandamiento semejante, que es amar a tu prójimo. O sea que, en pocas palabras, más pocas palabras de lo que estoy diciendo. Cumplir el primer mandamiento no se puede ver. Ese no se ve. Si yo le pregunto a la hermana Casimira, ¿vos cumplís el primer mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente. ¿Vos cumplís ese? ¿Hermana Casimira? Sí. ¿Y cómo yo sé? Yo no puedo ver eso. Ella me dijo sí, yo le tengo que creerle, ¿no? ¿Está verdad? Según ya, es más, pastor. Es más. Ese yo no puedo ver. Tengo que creer nomás por fe. Creo por fe. Pero el segundo, ¿cuál es el segundo? Amar a tu prójimo, servirle a tu prójimo. Ese no necesito que ella me diga si cumple o no. Ya, si yo le conozco, ¿no? No necesito que me diga. Al ver cómo trata a la persona, como estoy hablando como ejemplo, ¿no? Casi mira ejemplo, no modelo. Está en María Plasencia también. No necesito que me diga si amas a tu prójimo o no. Puedo ver. Entonces, cuando yo veo que vos estás amando a tu prójimo, haciendo el bien por tu prójimo, automáticamente yo entiendo que vos le estás amando a Dios. Y atiendan lo que les voy a decir. Aunque seas católico, evangélico, protestante, yo puedo ver que cuando vos haces las cosas por tu prójimo, vos le amás a Dios.
Así es. No, pero pastor, pero no es de nuestra religión, pastor. Él no profesa lo que nosotros profesamos. Él no guarda Shabbat. Él el Shabbat está trabajando, está vendiendo allá en la calle. Eso es lo que el Todopoderoso no veía. Él veía el semejante. Sirve a su pueblo. Bueno. Digo otra cosa por la cual me van a hatear, ¿no? Pero bueno, ya me acostumbré ya. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Jesús está diciendo así o no. Toda la ley depende de estos dos mandamientos. Y los profetas, o sea que la enseñanza de los profetas cuando nos hablaban, ustedes están en contra de Dios, Dios está preparando juicio contra ustedes, la ira del Eterno caerá sobre este pueblo, y Jeremías, Isaías, Osea, todo lo que ellos hablaron estaba relacionado al trato que le hacían a sus semejantes. Y ustedes pueden observar, pueden ver todo el libro de Isaías, Jeremías, de qué se quejan, del trato que hacían contra sus semejantes. Abusaron del pobre, no tuvieron misericordia del huérfano, de la viuda. Así hablaban. Y venían después a mí y me ofrecían sus holocaustos. Para mí era abominación, eso es lo mismo que me dieran un toballepeté. Así es. Bueno, los profetas, bueno, y eso así le explico. Bueno, ahora, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Está preguntando, ¿no? Y una pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y hay que entender de qué habla aquí en salvarle, de qué es lo que le tiene que salvar, de qué se tiene que salvar una persona, del infierno, del juicio eterno, de la ira venidera, muchísimas cosas, ¿no? ¿De qué Santiago habla? De que tu fe, de que podrá salvarte. Y por eso tenemos que entender profundamente el tema de la fe. Primero, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y miren cómo dice en otra versión. Vamos a la nota 14. Una traducción viviente. Amados, hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Acá, ¿eh? Sí, si no lo demuestra con sus acciones. Y atiendan bien lo que dice. ¿Puede esa clase de fe salvar? Esa clase de fe. O sea que esta versión está diferenciando. Yo tengo la fe. Entonces está diferenciando. Esa fe que vos tenés no es la fe que tenés que tener. ¿Entiendes? No es la fe correcta. Es una fe equivocada. Esa fe no te va a salvar. ¿Y qué es salvar? Hacerte parte del reino restaurado. No te va a llevar al reino que el Todopoderoso está proponiendo. Salvar a alguien. ¿Podrá esa clase de fe salvarle a alguien? Y acá algunas traducciones. Fe en griego. Pistis. Pistis, ¿cuál es la palabra? Y para los griegos, pistis era alguien que es como un corredor que tenía en la mente, voy a llegar a la meta. Y se va, y se cansa, estoy muy cansado. Y alguien le dice, pistis, pistis. Sigue adelante, hermano, sigue. Y corría y no se rendía. ¿Entienden este punto? ¿No? Entonces, eso es fe. O sea, ¿cómo se dice? Yo puse ahí constancia. Para los griegos, entonces, era no rendirse, continuar, avanzar. Ante un objetivo, ante una meta. Latín, fides. En el latín, para los romanos, era casi similar, pero era también depender de cosas sobrenaturales, de que van a venir cosas, van a ocurrir cosas. Por ejemplo, ellos tenían fides cuando iban a ir a conquistar un reino, de que los dioses iban a traer alguna tormenta, algún huracán. Por eso es casi la fe que tenemos ahora nosotros, ¿no? Más o menos igual. O algo iba a pasar, pero voy a lograr el objetivo.
¿Por qué estoy hablando de eso? Para que entendamos más o menos de dónde nosotros le damos nuestros tipos de fe. Le damos del griego y del latín. Entonces, el piscis, que vamos a avanzar adelante, hermano, sí, no importa, nadie te detendrá la carrera de la fe, hay leones y tigres, hay jueces, aunque es manota, pero. Y el otro hace algo que algo va a pasar. Famoso, antes nosotros decíamos, por la fe, hermano. No tener nada, no tener plata, pero alguien va a venir y, hermano, ¿sabes que tengo plata y quiero prestarte? No sé, se me vino a la mente, algo así. Y entonces, hermano, yo no tenía nada y apareció alguien y me dijo que me quería prestar. O me iba caminando por la calle y yo no tenía para mi ofrenda de hoy y había un 100,000 ahí y dije, el Señor, eso es fiel. Eso es fiel. Pero cuando yo hablo así, uno me dice, entonces pastor está diciendo que esto está mal, que eso no es correcto, que acaso entonces, a mí me yo tuve mucha experiencia así, entonces eso no es la fe. Estoy diciendo que eso es la fe, pero en el latín. Y en el otro en el griego. Y es fe. Las personas que viajan, no, que caminan hasta cada cupé, es porque tienen la fe, ¿no? Dice que van a llegar y algunos llegan y otros no llegan. Y el que no llega, ¿qué se dice? No tuvo la fe, ¿no? Se cansó por el camino, se rindió, se subió en el colectivo y se fue el colectivo nomás, porque no tuvo la fe, no tuvo el pistis, la constancia. Pero tenemos la fe del contexto y pensamiento hebreo, que adquiere también ya porciones del fides y del pistis, pero tiene otra esencia, que es la siguiente, porque es la palabra emuná, palabra emuná, que significa fidelidad a Elohim, ser fiel al Creador, serle fiel al Todopoderoso. Y estas son las letras que lleva esta palabra, las anoté acá. Aleph, después Men, Bab, hey, me faltó la Tab, ¿no? Creo que tenía Tab también. Bueno, estas palabras en el pictográfico anteriormente tenían esta figura cabeza de toro que representaba poder y fuerza. También el Men, que era agua, que representaba corriente, el agua que corre. También estaba la letra Bat, que era una estaca que se clavaba, y la estaca generalmente representaba algo fijo o autoridad. Generalmente, ¿cómo se sacaban estas deducciones? Por ejemplo, vos querías poner un lugar donde la gente tenga que rendir honores, clavaba una estaca y ponía el sombrero o la gorra del jefe o la corona del rey. Entonces todos tenían que venir e inclinarse ante él. ¿Se acuerdan cuando Moisés puso la serpiente de bronce? Una especie como sombra de autoridad. Entonces la estaca representaba autoridad. Y Nun es una semilla. La semilla que representa la vida. Y después está la palabra Hei, que es un hombre con manos arriba. En otras figuras se encontró una ventana abierta. Hei, una ventana abierta. Que también simbolizaba abrir tu casa al Creador. Abrir tu casa al Creador. Entonces, esas eran las letras que se usaban en la antigüedad para describir la palabra emuná, que significaba el poder que avanza, que se mueve y que ese movimiento te da autoridad. Si vos tenés un poder que te mueve, te da autoridad y la autoridad te da vida. La autoridad te da vida. ¿Y con qué objetivo tener esa vida? Alabarle al Todopoderoso. O sea, en pocas palabras, la fe era moverse con el poder de Dios y ese poder de Dios brindarte a vos autoridad, respeto, liderazgo, y a través de ese liderazgo vos podés servirle al Todopoderoso. Esa es la fe. Entonces, cuando dice acá la fe sin obras, se refiere a una fe que no se mueve, una fe que no corre, que no tiene autoridad y que no da vida. Y por lo tanto, tampoco sirve ni alaba a Dios. ¿Vida qué significa? Por ejemplo, vos sos un juez
que juzgar con misericordia, porque Dios te puso corazón misericordioso, entonces vos estás actuando con emuná y le estás dando vida a la persona con el objetivo de que esa persona sirva y alabe al Todopoderoso. Eso es lo que vos tenés que hacer. ¿Se acuerdan que le dijo Yeshua a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Eso significa sirve al Todopoderoso. Y a cada persona que le hacía un milagro, le decía, ya no viva más como vivía ahora. Al paralítico también le dijo, no hagas cosas que quebranten tu vida para que no te sucedan cosas peores. Al que recibió la vista también. Entonces, el objetivo de hacer juicio con la emuná del Todopoderoso era dar vida. ¿Para qué la vida? Para alabar al Eterno. Entonces, el objetivo por el cual nosotros aprendemos la palabra es para vivir, para estar alegre. La alegría trae vida. La tristeza deteriora. Muchas veces tenemos que experimentar la tristeza y según el escritor de Eclesiastés, esa tristeza es para meditar, para reflexionar y para hoy en día usar nuestra terminología moderna, resetearse, ¿no? Volver a estar 0 kilómetros. Muchas veces para eso ocurren las tristezas, los momentos duros y difíciles. Pero después de entender todo eso, tenemos que volver a la alegría, a la felicidad. Eso sí nos va a traer vida. Amén. Bueno, emuná, entonces yo puse así esta definición. Fuerza que corre, tiene poder o autoridad. Poder o autoridad. Fíjense que algo interesante, el agua cuando corre, cuando es fuerte, ¿no? ¿Qué hace? Tiene una fuerza tremenda. Y nadie se quiere poner en su frente. Ni siquiera los camiones, si es muy grande, ¿no? Porque lleva todo. La autoridad significa que, ¿cómo se puede decir? Impone respeto. Entonces cuando hay ola grande, mejor no te metas. Nosotros ahora que conocemos acá los raudales, cuando vemos un raudal grande, mejor retrocedemos nomás y pegamos nomás. Pero los que quieren ser valientes, sea Satan. Y ahí le lleva, porque tiene fuerza, tiene poder. Entonces ante la autoridad uno tiene respeto. Autoridad y da vida para alabar al Eterno. Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Elohim, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, o sea, las estrellas. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Este nacer de nuevo significa entender su plan. Es como antes yo entendía una cosa, pero a través de lo que hoy comprendí, se dice nacer de nuevo, porque soy una persona cambiada. Es lo que en el ámbito evangélico se dice cómo nació de nuevo. Vos ya naciste de nuevo, pero en realidad no nacimos de nuevo, solamente entendimos algo nuevo. Eso, como ocurre, dice acá, miren, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Nadie nace de nuevo por una oración de fe o por un milagro raro que hay ahí o por una manifestación sobrenatural, por un tembleque o por una caída. Eso puede ser emociones, sensaciones, etc. Pero por esas cosas no se nace de nuevo. Porque hay gente que dice, ¿cómo saber que naciste de nuevo? Sí, porque cuando el pastor oró por mí yo sentí un frío, un calor, sentí algo que nunca sentí antes. O me vino, o vi un ángel, o escuché la voz de Dios, o Dios me dijo, o Dios me habló. Por estas cosas no se nace de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Según Santiago, por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Amén. Bueno, entonces, ¿podrá la fe salvarle? Esa fe
que no corre, que no tiene fuerza, que no actúa, que no hace que haya vida en las personas, que no pueda alabarle al Eterno, esa fe no te va a hacer parte del reino restaurado. Porque la Torá dice así. Eso, o sea, alguien me preguntó una vez, entonces una pregunta, ya que ustedes no me hacen preguntas, yo me acuerdo de las preguntas que me hicieron antes. La persona que camina a Cacupé, porque tiene fe en una imagen, entonces no se va a salvar, me pregunto. ¿Qué pregunta, no? Porque yo mencioné así, ¿no? No, ahí no está hablando de eso. ¿Cuál es el tema que estamos tocando desde el capítulo 2 que arrancamos? ¿Qué es lo que el Todopoderoso quiere? ¿Qué es lo que busca de la persona? ¿Qué creen ustedes? A través de todo lo que estamos hablando, ¿qué busca el Todopoderoso de las personas? ¿Mm? Que les sirva a los demás. Que les sirva a los demás. Vos sos una persona que nunca caminaste a Cacupé, nunca hiciste nada de estas cosas, pero no está con el corazón de servirle a nadie. Al contrario, también, no significa que al no servirle a nadie ya está mal. Ese es un punto negativo, pero completar lo negativo cuando en vez de servirle a alguien, le perjudica. Ahí ya rematar ya tu condenación. Si te faltaba algo para tener condenación, uno, no le servía a nadie, y dos, en vez de servirle, le perjudica, le daña. Por eso yo siempre le digo a las personas, ¿sabes cómo comenzar haciéndole bien a alguien? No perjudicándole. Ahí voy a estar haciendo bien. Al no perjudicarle, al no dañarle la vida a una persona, ya está cumpliendo ya algo, ya le está sirviendo. Entonces eso es muy importante que podamos entender. Pero es muy difícil que esto la gente analice, porque la religiosidad está metida en la mente de la gente. Que no, porque dijo feliz año nuevo, o se fue a celebrar Navidad con sus parientes, ese es un hereje, o porque usa falda muy corta, o se pinta el cabello, qué sé yo. Otras cosas observan, pero no observan cómo le tratan a sus semejantes. ¿Cómo son con las personas? Si son jefes, ¿cómo son con sus empleados? Si son vecinos, ¿cómo son con sus vecinos? Eso tienen que observar. ¿Cómo son con sus padres, con sus hijos, con cualquiera? ¿Cómo le tratan? Eso es lo que la Biblia está viendo, observando. Bueno, continuemos. Y ahora, y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, este desnudo es como desabrigado, se diría. En otra versión dice, no tiene un buen abrigo. Y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Y una de ellas expliqué esto. Acá no está hablando que tienes que empezar a hacer obras de caridad. Arranquen ya con la obra de caridad. No es ese el tema. Pero eso no quiere decir que no tenga que hacer obra de caridad o alguna ayuda a alguien, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son. Acá está queriendo explicar Santiago. Miren, acá hay una persona que, por ejemplo, supongamos que cuando él estaba hablando, estaba ahí alguien sin abrigo y sin comida. Y Santiago le quiere hacer, miren, acá está, por ejemplo, este hombre, no tiene abrigo y no tiene comida. ¿Y qué tal? Yo le digo, hermano, que te abrigues bien y que te alimentes bien. Eso ya le va a ayudar a él. Las palabras que le voy a dar le va a ayudar. Gracias me va a decir. Pero ¿va a terminar su frío? ¿Va a terminar su hambre? No. Entonces, ¿qué creen ustedes que tengo que hacer para que este hombre que está con hambre y está con frío deje de estar pasando esta situación? ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer? Desearle, hablarle, y ustedes qué van a responder. Darle algún abrigo, darle una comida. Entonces tiene que ser algo, una acción para que esta persona pueda dejar de estar pasando situaciones difíciles. Esa es la fe verdadera. Cuando acciona con las personas. Eso es lo que está explicando. ¿Se entiende? Así también, versículo 17. Si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Así también la fe, o sea, la emuná, si no, se puede decir esta palabra obra, si no se mueve, si no acciona, si no da vida. Muerta, ¿qué significa? No se completa, no se une, no avanza, no funciona, no sirve. Hay una nota acá. Lucas 3:11, palabras de Juan el Bautista. Mira, mucha gente venía a Juan el Bautista y le decía: Juan, queremos saber qué podemos hacer para ser parte de ese reino tan lindo que está anunciando. ¿Qué vamos a hacer? Y Juan le contestó: si tienen 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que no tienen, o tienen hambre. Eso no está diciendo, sencillo. Ellos le venían a preguntar por palabras muy sabias, consejos muy sabios. A su alrededor usted tiene mucha gente que está, busquen ahí en su ropero algo que ya no usan más y le voy a dar a aquel señor. O algún pan que sobró. Esto no quiere decir que vayan por todo el mundo y busquen gente con hambre. No es necesario. Prójimo quiere decir el que está cerca tuyo, que está al lado tuyo. Puede ser un pariente. Simplemente vos podés pensar, un pariente mío que realmente pasa necesidad, estos días festivos voy a llevarle algo, voy a regalarle algo. O algunos parientes que tienen niños, que sus padres son muy pobres, bueno, todo el mundo este día recibe regalos, voy a llevarle algo. Cosas así, de eso no se trata. No está hablando no, a todos los niños del mundo les tengo que regalar. Porque la persona así te dice, ¿no? Y vos podés regalar, ¿cuántos pobres hay? ¿Vas a regalarle a todos los pobres? No, la Biblia habla a tu prójimo. ¿Qué es prójimo? Otra vez vuelvo a repetir. ¿Qué es prójimo? El que está cerca, el que está próximo, más cercano. Y eso está hablando. Después hay otro texto, miren, 1 de Juan 3:17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar en el amor de Dios? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Está hablando Juan, miren, habla suficiente dinero. No es alguien que tiene esta necesidad, alguien que tiene más que otro. La palabra hermano también acá significa un próximo. ¿Dónde está próximo? Dice, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Dice aquí, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de los. Está hablando del trato otra vez, siempre trato. Y todos los profetas y la Torá, ¿de qué hablan? Del trato con los demás. Segunda de Corintios 3:16 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Siempre me toca a mí, ¿no? Para hablarme de que es el espíritu, pastor, el espíritu, la letra mata. Claro, la letra, cuando no tiene acción, cuando no se manifiesta, es muerta, igual que la fe sin obra es muerta. La misma cosa está diciendo Pablo que Santiago, pero con otros términos. ¿Sí o no? La misma cosa. El que diga, yo tengo amunada, tengo fidelidad a Dios, pero no actúa. Es como letra nada más. Escritura sin función. Amén. Bueno. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Acá en esta versión dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces, yo no necesito decirle a alguien que tengo fe. Tengo que hacer nomás las cosas. Eso es lo que está diciendo. No decir, hermanos, soy una persona de fe, soy una persona que tiene la fe, hermanos. Así, tengo que hablar así. Mírenme, hermanos, cómo tengo la fe. No.
Voy a hacer nomás. Otro va a decir, yo tal vez no tengo buenas acciones, pero tengo mucha fe. La fe es lo que me sobra. Pero acciones sí me faltan. Eso nomás ya me falta. Por acá dice así. ¿Tú crees en Elohim? Versículo 19. No, ¿tú crees que Elohim es uno? Esa palabra, atiendan bien. ¿Tú crees que Elohim es uno? Es como le estuviera diciendo, ¿tú crees que Elohim es el que da esta palabra? ¿O que Elohim es el que mandó la Torá? ¿O que Elohim estableció la palabra? Eso es lo que está preguntando. ¿Vos crees que la palabra viene de Dios? Eso es esta palabra. ¿Vos crees que la palabra viene de Dios? ¿Que la escritura salió de Dios? ¿De Elohim? Eso está preguntando. ¿Tú crees que Elohim es uno? Porque esta palabra es uno, es el Ejab. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y quiénes son los demonios que creen y tiemblan? Después vamos a ver, vamos a la nota. Deuteronomio 6, 1 a 7. Esto es lo que Santiago está leyendo ahí. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó, que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Esa es la famosa palabra Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Una frase que los judíos repiten como recitado, como una frase célebre, como un mandato de primer nivel. Amén. Eso es lo que está diciendo ahora Santiago. Tú crees en el Shema, te está diciendo. Tú crees en el Shema. Tú crees en el Echad de Yahweh. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Y otra vez, ¿quiénes son los demonios? Las fuerzas ocultas que están viniendo por ahí. Ustedes saben, hermanos, que siento que en un lugar hay demonios. Siento que tiene que venir el pastor a hacer una liberación. O tiene que echar una unción. ¡Fuera demonios! Por ejemplo, aquí estamos rodeados de demonios y hay que liberar este lugar de demonios. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, ungir con aceite, dice. Echar agua, ¿no? O fuera, Satanás, fuera. Porque ellos están acá aterrorizándonos. Pero, ¿de qué me están aterrorizando? ¿O qué dicen que los demonios también creen? Creen en Yahweh, creen en el Shema, creen en la Torá, creen en los mandamientos. ¿Y por qué? ¿Y qué hace que crean en los mandamientos? ¿Qué le causa a los demonios los mandamientos? Terror. Porque los mandamientos van a destruir su sistema, su poder, su gobierno. Mientras más los mandamientos tengan poder sobre la vida de las personas, los demonios van a ir perdiendo su fuerza, por eso ellos tiemblan. No, que no se le enseñe a ellos estos mandamientos porque voy a perder poder sobre ellos. Pero todavía no respondí la pregunta que me hice y que ustedes están haciendo. Pero ¿quiénes son los demonios? Y aquí les puse algunos ejemplos. Fuerzas opositoras a la Torá de Elohim. Encabezan los imperios, los famosos imperios. Los imperios eran cuando gobernaban un país, cuando entraban en un país, lo primero que hacían es interrumpir la Torá de Elohim. Ya no me van a más seguir esas reglas, no van a seguir más esos estatutos, porque esas reglas impedían que ellos tengan poder sobre las personas.
Después, y acá está la palabra que, claro, ¿quiénes son los demonios? ¿Cuál es el ejemplo de Dios, pastor? Uno de los imperios también, porque ellos son malos, son terribles, terror. Y el otro grupo, líderes religiosos. ¿Qué? ¿Se acuerdan que le dijo Yeshua a los fariseos? Vuestro padre es Satanás. Así le dijo. Su padre es Satanás. ¿Quién es Satanás? Satán, el opositor, la oposición. Ustedes son hijos de la oposición, de los que han hecho la contra a la Torah. Esos son sus padres. Estaban Coré, Avirán, Natán, todos aquellos que se rebelaban contra la Torah. Ustedes son los descendientes. Esos que mataban profetas. Esos son sus padres. No, claro, usted que le está diciendo que son hijos de un señor con cuernos y con cola. Soy el padre de los fariseos. Está hablando de esos líderes rebeldes que siempre fueron opositores a la Torah. Yeshua les dijo, su padre es Satanás. Otro ejemplo cuando dice, Satanás entró en Judas, dice, ¿no? Satanás entró en Judas y después ya aparece Judas hablando con los líderes religiosos, haciendo intercambio de divisas. Hay negocios. Entonces, ¿quién es Satanás ahí? Esos líderes que están metiendo ideas en Judas. Y hay otra parte donde Yeshua le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque Yeshua está diciendo, tengo que ir a enfrentarme a la élite religiosa de Jerusalén y a decirles sus verdades como lo hicieron los profetas Jeremías, Oseas y otros. Y si es necesario, morir por eso. No, Señor, no hagas esas cosas. Entonces, lo que Pedro estaba intentando es interrumpir la labor ministerial que Yeshua tenía destinado para su vida. Por eso le llamó Satanás. No es que le dijo, sos Satanás. Está actuando como un opositor, como una oposición. No querés que me vaya a desenmascarar a esos farsantes. Dejad que me vaya a decirles sus verdades. Ahí, en Jerusalén. Pero te van a matar. Y esa es la labor de un profeta, de un enviado del Todopoderoso. Si tienen que morir, tienen que morir. Políticos también entran en la lista. Yeshua le dijo a Herodes, ¿no? Esa zorra. Esa zorra. Herodes era un político que buscaba quebrantar el corazón del pueblo, que quitando las leyes, viviendo una vida corrupta. Y por último, personas perversas. Personas en general que por perversidad actuaban en contra de la Torah. ¿Eso qué son? ¿Qué son esos? Estos no quieren aprender la Torah. A esto vos le enseñas la Torah y tiemblan. No, Torah no, Torah no. Pobre, no. La Torah tiene terror. Entre ellos están los líderes religiosos hasta de nuestra actualidad. Por eso los pastores, los líderes religiosos no quieren que las personas aprendan la Torah, porque al aprender la Torah les van a descubrir todas las falsedades que están haciendo y toda la fechoría que hacen. Amén. Bueno, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Después, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y fíjense que ahora Santiago le está dando ejemplo de lo que dice la Torah. Nuestro padre Abraham fue justo porque actuó, dice. Dice, no fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Tengo una nota acá. Romanos 4, ¿no? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, según su actuar? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aparentemente, ¿por qué traje este texto? Porque parece que se contradice con Santiago. Porque Santiago dice, Abraham fue justificado por obra. Pero Romanos dice, no por obra, él no fue justificado. Pero dice algo para que nosotros podamos tener en cuenta. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice Romanos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué fue lo que Abraham creyó? Lo que Dios le dijo.
¿Y qué Dios le dijo? Le dijo varias cosas. Entre ellas, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que te mostraré. ¿Y Abraham hizo eso? Entonces Abraham escuchó, actuó. Y después también Dios le dijo, cuando ya tenía hijo, ven y lleva a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Hizo así. Antes de eso, un día Abraham salió afuera y Dios le mostró estrella. Acá están los 15, ¿no? 15:5. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendiente que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Ese acto de mirar las estrellas era considerado en la antigüedad leer un lenguaje celestial. O sea, la gente de antes creía que en el cielo había letras, palabras que Dios te escribía. Y si vos mirabas atentamente y te concentrabas, encontraba las palabras. Es lo que hoy en día se llama constelaciones. Y que sale en el libro de Job. ¿Acaso tú puedes trazar los lazos de la Osa Mayor, del Orión, y saber sus definiciones? Así le reclamaba a Job. ¿Quién pone el sol, las estrellas en los lugares para que determine los cambios? Y tú puedes esas cosas preparar. Es como hacerle, yo soy el que escribo en el cielo para que ustedes puedan saber qué va a pasar en la tierra. Es como que eso le estuviera diciendo Dios a Job. Entonces, aquí, de mi perspectiva, lo que Dios le estaba mostrando a Abraham era escritura celestial. Cada cosa que se inventa este pastor, ¿no? Cada cosa que se inventa. Escritura celestial, ¿de dónde saca? ¿Se acuerdan que dice en Hebreos? Dios habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres. Y una de las maneras antes era por los astros. Por los astros. Los reyes magos, que lunes va a ser su día, ¿no? Reyes magos. ¿Cómo llegaron a Belén, de acuerdo a la Biblia? Vinieron desde Babilonia, dice, desde el oriente. ¿Cómo? Siguiendo las estrellas, la estrella. O sea que ellos sabían leer las escrituras celestiales. ¿Se entiende este punto, no? Entonces Abraham recibió un mensaje celestial a través de una escritura celestial y creyó. ¿Y nosotros hoy qué tipo de mensaje recibimos? La palabra. Y creemos. ¿Y qué pasa después de que creemos? Actuamos, accionamos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo y también Santiago. Bueno, después está Hebreo 11, donde también dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob. Bueno, todo lo que hizo por fe. Bueno, vamos a terminar ya, porque ya tenemos que terminar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿No ves, Pico, que la fe es moverse, que la fe es accionar y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo que él entendió, lo que él comprendió, funcionó o se hizo, se completó cuando él actuó, cuando él accionó. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo es igual que alguien confidente, con tu confidente, ¿no? O sea, se decía también amigo a la persona que entiende tus proyectos, que entiende tus planes. Vos podés tener tu familia, tus hermanos, pero ellos no entienden tus planes. Por eso generalmente no se llamaban amigos. No sé si me están captando lo que digo. ¿O no? Repito. ¿Me entienden, no? ¿Quién era amigo? ¿A quién se le llamaba amigo? ¿Qué es un amigo?
El 30 de junio, Día del Amigo, van a saber entonces qué es un amigo. El que entiende tus planes, tus proyectos. ¿Eh? Generalmente tu familia, son tu familia, pero no están en tus planes, no entienden tus proyectos. Pero muchas veces tenés amistades que sí entienden tus planes. Por eso Dios le llamó amigo a Abraham, porque Abraham entendió mis planes, mis proyectos. ¿Quién más llamó amigo a alguien en la Biblia? ¿Eh? ¿A quién le llamó amigo? A sus discípulos. Más que a su familia. ¿Se acuerdan de su familia? Yeshua, Macanara, ya pueden, ya vamos a casa, vamos a casa. No, 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 no. Yo no tengo familia. Acá está mi familia. Estos son, aparte de mi familia, son mis amigos. Yo no le voy a llamar a ustedes discípulos. Ustedes van a ser mis amigos porque ustedes van a entender mi proyecto. Entonces acá dice que Abraham era amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, asimismo también, y para terminar, menciona a una persona más. Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab era en realidad ella era como una sacerdotisa, una persona que trabajaba para una deidad cananea. Entonces, cuando los extranjeros visitaban Jericó, para ser aceptados, para ser reconocidos generalmente como alguien que le honra a esa sociedad, se iba y se involucraban con este tipo de personas. Era como un ritual antes. ¿Entiendes este punto? Rahab era una sacerdotisa devota al Dios de Canaán. Pero esta Rahab cambió su mentalidad. Y vamos a ver por qué. Dice, asimismo Rahab, la ramera, no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice que ella fue justificada por obras. Pero las obras también funcionan si no hay fe o fidelidad. ¿O la fidelidad qué es? ¿Qué es la fe? ¿La fe es solamente voy a hacer estas cosas? No, la fe es actuar porque entendiste algo, porque comprendiste algo. Vamos a ver lo que dice acá en la nota. Dice, bueno, acá ya Rahab está hablando con los dos espías. Antes de que ellos sean capturados, ella dice que los mandó a esconder arriba y antes de que se acuesten, se fue a decirle algo. Quiero testificarles algo. ¿Qué le va a testificar? Sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre todos nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Y atiendan bien, porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno, por causa de vosotros, y acá, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él es el poder supremo. No, ¿cómo se llamaba? Baal, ni Aserá, a quien yo muchos años serví. Yo es como que estuviera diciéndole, señores, acabo de entender que su Dios, el Dios de ustedes, es el Dios de arriba y de abajo. Y que todos estos dioses que yo he servido toda mi vida no son. Por eso yo sé que su voluntad se va a cumplir y que ustedes van a tomar esta tierra. Solamente les pido una cosa: tengan misericordia de mí, así como yo estoy teniendo misericordia de ustedes. Si yo sé que yo no tengo sus reglas, sus reglamentos, pero esta acción que estoy tomando por haber entendido que su Dios es el Dios verdadero, me dé a mí la posibilidad de vivir. ¿Y qué entendieron ellos? La misericordia triunfa sobre el juicio. Eso ellos entendieron. La misericordia triunfa sobre el juicio. Tú vas a salvarte por esta acción que has hecho. Solamente
mantén este lugar identificado con un cordón rojo. Cuando nosotros lleguemos, todos los que estén en tu casa van a ser salvos. Porque para que estén en su casa, ella les tiene que decir, los israelitas van a perdonar esta casa. Los israelitas van a perdonar este lugar. Entonces ellos tienen que renunciar a sus dioses, porque los de Jericó creían que su Dios le iba a salvar a los israelitas. Ellos tenían el fides, que algo iba a pasar, que cuando vengan los israelitas se va a caer una tormenta sobre su cabeza, pero su fides no les salvó. Los israelitas tenían emuná, van a avanzar, fuerza, que corre con autoridad y da vida para alabar al Eterno. Y la vida fue para Rahab y su familia, para alabar al Eterno. Después, acá dice, os ruego pues ahora que me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Finalmente, así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. Entonces, el objetivo de esa fe que tuvieron los israelitas para perdonarle a esta mujer es vida, vida para Rahab. Amén. Entonces, por eso, 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si los israelitas hubieran escuchado el mensaje de esta mujer, pero no le hubieran perdonado, no hubieran hecho nada por ella, entonces esta mujer hubiera muerto. Pero cuando Josué invadió, Josué les dijo, vayan y rescaten a la ramera Rahab y a toda su familia. Eso quiere decir que ellos fueron a pelear, a luchar, para salvar a esta mujer. ¿Entienden? No? Esa es la fe con obras. No, sí, te vamos a salvar. Y la mujer, que Dios le salve. Que se salve. Ya Dios le va a salvar. No, Josué le dijo, vayan y rescaten. Entonces tienen que entrar ahí y pelear para salvar a esa mujer. Y fueron y pelearon y le salvaron. Amén. Así se entiende. Bueno, gracias al Todopoderoso una vez más por darnos este tiempo de reunión presencial. Amén. Y espero que hayan pasado muy bien y continúen pasando muy bien. Vamos a orar para terminar.